Un segundito. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos comenzando el tercer día de UNIPE virtual en el área, en las mesas de alfabetización que corresponden al área de alfabetización y enseñanza de la lengua y la literatura. En estas mesas ya tenemos con 5 encuentros y vamos a tener 10 en total. Y hoy nos reunimos con una mesa con el nombre Investigaciones sobre enseñanza de la literatura en la educación primaria, revisiones del concepto de placer y del género fantástico. Contamos para la misma con 2 alumnos avanzados que están en este momento finalizando la carrera en proceso de escritura de su trabajo final de integración, que son Noelia Zúñiga e Ignacio Gándara, y coordino la mesa, yo que me llamo Mariano Dubín. En principio quisiéramos señalar algunas cuestiones biográficas o bibliográficas de los colegas. Noelia es profesora de educación primaria por el Instituto de Formación Docente de Luis Beltrán, en la provincia de Río Negro. Trabaja en escuelas de nivel primario de gestión pública en el Valle Medio de dicha provincia, y es, como dijimos, estudiante avanzada de la licenciatura en enseñanza de la lectura y la escritura para la educación primaria. A su vez, es becaria del programa de estímulo a las vocaciones científicas del Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina. Por su parte, Ignacio Gándara es profesor en lengua y literatura, egresado del Instituto Profesorado Sagrado Corazón. Trabaja en el Instituto Williams Morris del barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. También, como hemos dicho, es estudiante avanzado de la licenciatura y también posee una beca del programa de estímulos a las vocaciones científicas, EBC sin UNIPE. Dicho esto, quisiera señalar 2 cositas, digamos, conceptuales, pero que no dejan de ser importantes, del lugar que ocupan Ignacio y Noelia en los términos que lo estamos pensando en la UNIPE, como un proyecto epistemológico, un proyecto también ideológico y conceptual sobre la educación, ya que se habla y se ha hablado relativamente mucho sobre la enseñanza de la literatura, pero han sido mayormente discursos condicionados o bien por el discurso de las editoriales, principalmente los monopolios editoriales, es decir, ese peso que tienen en la promoción de la lectura y de unas líneas, y de los especialistas, con una serie de eslóganes, por ejemplo el del placer de la lectura, o la experiencia de la lectura, que no han dado cuenta de la enseñanza de la literatura en el aula, y en particular en la educación primaria. Algo que me alegra mucho, además de que Noelia e Ignacio van a hablar sobre su trabajo docente, es que muchos de los colegas, muchas de las colegas que estoy viendo en este momento están en las aulas, de hecho Ignacio está en un aula ahí que se acobachó para poder ingresar a este encuentro, y veo otras colegas que también están con los barbijos y están en sus respectivas escuelas. Y esto, lejos de ser una apelación pintoresca, para nada, se corresponde a, como dijimos, a un concepto epistemológico de pensar los problemas de enseñanza. ¿Desde dónde se enseñan los problemas de enseñanza? Desde la escuela. Y en ese sentido, los sujetos clave de enunciación, de producción científica, de producción teórica, académica, son los maestros y las maestras. En este sentido, que Noelia e Ignacio ocupen ahora una voz y que están desarrollando en sus TFI y en esta mesa, nos parece sumamente importante. Con lo cual, no se pongan nerviosos porque yo a veces hablo serio, pero no es necesario que reproduzcan la seriedad con la que hablo yo. Eso es a causa de mi espacio como coordinador académico de la carrera, ocupo un lugar
indudablemente institucional y debo reproducir ese discurso. Dicho esto, la dinámica va a ser que Noelia e Ignacio presenten, en un momento por separado, en otro momento va a haber un intercambio entre ellos, tal vez también como coordinador de la mesa haga alguna pregunta u opine, e invito a todas las colegas que están acá a intervenir, a preguntar, a consultar, pero luego que tanto Noelia como Ignacio terminen su exposición. Así ellos pueden tener su tiempo de desarrollo. Dicho esto, acá algunas colegas en el chat están presentándose, les agradecemos muchísimo que estén participando, muchas son alumnas de la licenciatura, y otros son invitados y colegas. Les agradezco muchísimo participar y en particular a Ignacio y Noelia, que sé que están con muchas tareas y se han dado un espacio para hacer sus presentaciones. Quien quiera comenzar, yo me muteo, comienza. Bueno, muchas gracias Mariano, buenas tardes. En primer lugar, le queremos agradecer junto a Ignacio la posibilidad de este espacio, de poder compartir nuestros avances de investigación y en esos términos de reivindicar el trabajo docente, como también así agradecer al colectivo de la UNIPE, de la Licenciatura en Enseñanza de la Lectura y la Escritura, que nos ha dado también esta posibilidad de compartir con ustedes lo que hemos podido avanzar en los desarrollos de investigación. Comentarles además que estos desarrollos, que a continuación compartiremos, se inscriben en los avances realizados en el proyecto de investigación denominado Problemas de la alfabetización y la enseñanza de la lectura y la escritura en la educación primaria, desarrollos desde la didáctica de la lengua y la literatura de perspectiva etnográfica, que está acreditada en la Secretaría de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional. En primer lugar, sobre este eje del concepto del placer que voy a desarrollar, me interesa señalar que la formulación de este problema de investigación tiene una doble inscripción respecto de lo que señalaba Mariana recién. En tanto deviene de algunas inquietudes suscitadas en mi propio trabajo docente, en mis prácticas en escuelas primarias, como así también la puesta en diálogo con los saberes y conocimientos promovidos en el marco de esta licenciatura que me encuentro finalizando. Particularmente me sucedía que en la práctica diaria, en el abordaje de la literatura, no podía de alguna manera darle sentido a aquello que yo proponía en mis clases, y eso generaba cierta inquietud que pude poner en diálogo con estos desarrollos de investigación. Para ilustrar algunas escenas, y quizás ustedes también las sientan familiares, ¿sí?, sobre esta primera inscripción, mis clases se remitían a la selección de un cuento literario, nos sentábamos en ronda, les presentaba el libro, lo leía en voz alta, o en efecto generaba espacios que les ofrecía un corpus de textos literarios para garantizar de alguna manera, ¿no?, garantizar el acercamiento de los niños a la lectura, creyendo que ese mero contacto suponía que debían mantener una relación placentera con aquello que leían. Y lo cierto es que no siempre sucedía así, y daban cuenta en sus intervenciones, en las intervenciones que los niños y niñas realizaban, que no denotaba un acercamiento placentero a ese texto, y de allí venía la necesidad de replantear mis propias prácticas y de alguna manera de problematizarlas. Recuerdo en este trabajo de campo una situación observada en una de las escuelas primarias, en un intercambio entre una docente y un niño respecto de un libro que había elegido, ¿no? Bueno, la docente dice: el que terminó puede ir, agarrar un libro y lo lee. Bien. Entonces uno de los niños dice: bueno, ¿agarraste un libro? Le pregunta la señora. Sí, dice, pero agarró un Pinocho que no era. ¿Cómo que no era, no? Esto que nosotros a veces empezamos como a querer redireccionar. ¿Cómo que no era? Lo que pasa, dice el niño, es que Pinocho vivía en un bosque, no en la ciudad. Por eso se le llama Pinocho, porque vive en el bosque. Y que no puede vivir en la ciudad, se empezó a generar este intercambio, el niño dice: y no, porque en la ciudad se reirían de él, ¿no? Remite sobre el libro y dice: mira, con la primera parte ya me di cuenta, le dice,
en una hermosa ciudad, leyendo el libro, y dice, no, y esto no puede ser, decía el niño. Bueno, lo que hace la docente es, léelo, a ver qué pasa, lo remite nuevamente a esta lectura individual, y el niño seguía con esta idea y le dice, mira señor, segunda evaluadera, le dice, la madre es esta, ¿no será helada? Le dice la señora. Y bueno, por eso este cuento es falso, ¿cómo era helada de ser la madre? Este pequeño registro de clase que lo hemos podido observar en el trabajo de campo, pero que también presenta recurrencias en el trabajo docente, ¿sí? No hace más que reflejar esto que venimos señalando, que existe una relación problemática que se presenta en las orientaciones de las políticas curriculares, en este caso respecto de la pedagogía del placer, y las configuraciones o tensiones que se suscitan en el trabajo docente. En nuestro caso, es posible aseverar que en la educación primaria, ¿sí?, de la provincia de Río Negro, que está localizada en nuestra provincia, persisten estas propuestas de enseñanza de literatura y con ellos en la formación de lectores que están sustentadas en la concepción del placer de la lectura como único objeto y objetivo de enseñanza de la literatura, que ya viene siendo definido en las políticas curriculares que tienen base en la reforma educativa de los años 90, ¿no? Dilucidando que estos efectos y apropiaciones particulares que hacemos los docentes de esta consigna se materializan en propuestas didácticas que tienen sus fundamentos en estos diseños curriculares, que son parte también de la dimensión de análisis, una expresión de lo documentado, en términos de nuestra investigación de perspectiva etnográfica. Lo que a nuestro entender sucede no tiene que ver justamente con responsabilizar a los docentes, que solemos ser el centro de las críticas bajo discursos que nos negativizan, sino con poder comprender que el trabajo docente, y en el sentido que hablaba Mariano hace un ratito sobre los eslóganes, es entender justamente, ¿sí?, que este trabajo docente está regido por la consagración de los discursos educacionales de corte constructivistas, entendidos como, y aquí recuperamos a Fonseca de Carvalho de Brasil, entendido como un conjunto de expresiones, de figuras retóricas, de frases efectistas, cuya reproducción genera un aparente consenso, tan amplio cuanto vago, señala Fonseca, en relación a sus significados o a sus consecuencias para la práctica educativa. En este sentido, la presentación de alguna manera de este pequeño fragmento se consagra así como un discurso que remite a la pedagogía del placer y que presenta consecuencias con lo que los docentes debemos sortear en las aulas, ya que además de focalizar en la formación de lectores como logro del placer de la lectura, ¿sí?, debemos adoptar como esta posición constructivista que nos desplaza de alguna manera de esa escena de enseñanza, pero que debemos confiar en que estas propuestas milagrosamente despertarían el interés lector de todos los niños y niñas. Cuando esto no sucede, los docentes nos encontramos frente a un conflicto que asumimos como propio, poniendo en tensión lo prescripto curricularmente con los saberes docentes y lo que efectivamente acontece en el aula. En este sentido, y retomo aquí los trabajos de Carolina Cuesta, esta concepción del placer de la lectura es entendida como una construcción de política educativa, inscripta en sus inicios mediante las definiciones de los enfoques que comenzaban a dominar el área a nivel del currículum nacional, ¿sí?, remitiéndonos a esta Ley Federal de Educación de la década de los 90. Básicamente, estas continuidades que podemos dilucidar a la luz de los desarrollos de investigación prescriben que el solo contacto con el libro, ¿sí?, con los libros de literatura, produciría en los sujetos esta experiencia de placer de la lectura y con ello contribuiría a la formación de lectores. Facilitaría el ingreso a la cultura, pues se da por sentado que, previo a la lectura literaria, el sujeto está desprovisto de ella, está desprovisto de cultura, y en ese sentido la escuela tiene la tarea de proveerlo, ¿no? Retomamos en este punto de nuestro desarrollo las investigaciones de Mariano Dubín, aquel colega que nos acompaña, que se presenta en mi trabajo en particular como un antecedente muy significativo respecto de las dominancias de los eslóganes propios de los discursos educacionales
que configuran un conjunto de indicaciones sobre lo que se espera o debiera ser. ¿Sí? La implicancia de estos discursos se consagran a partir de estas políticas curriculares, pero también de la formación docente y, como mencionaba anteriormente Mariano, de la industria editorial y de la producción de especialistas, justamente. Y se evidencian de alguna manera en el trabajo docente. Y aquí nos interesa recuperar las voces de las colegas que estuvieron dispuestas a colaborar con nuestros desarrollos de investigación localizadas en las escuelas primarias, en la que una de ellas señala, al ser consultada sobre cuáles son sus propósitos de leer literatura en el aula, y ella menciona, la idea es que lean, ¿no? Que lo disfruten, que lo puedan entender y comprender. Dice, trato de, como docente, de acercarlos a la literatura para ver si mejoró la lectura y la comprensión. Y aquí hay otra cuestión que debemos detenernos, porque en esta búsqueda, en estos desarrollos de investigación, podemos dar cuenta que cuando hablamos de lectura, ¿sí? Se diferencian dos cuestiones que responden a los modos de leer, ¿sí? Cuáles son los fines, entendidos como fines prácticos sobre lo que la literatura debería ser y hacer, respecto de esto que venimos señalando, ¿no? Es una premisa muy consolidada que tiene que ver con la literatura por disfrute, relajada, y desprovista de saberes a enseñar, ¿no? Y por el otro lado, como en una segunda línea, la idea de la comprensión lectora, desde la cual se presentan consignas al estilo de la serificación, ¿no? Del estilo de los formalistas rusos, bueno, quiénes son los personajes, cuál es el lugar, cómo se desarrolla el conflicto, que son todas escenas educativas que como docentes hemos transitado y que seguramente, y en el marco de estas investigaciones, podemos encontrar estas recurrencias o estas continuidades en el aula. Esta indagación sobre la concepción del placer de la lectura, considerada como un eslogan educacional, adquiere relevancia ya que es epistemológico y de las teorías de origen, además de que no son pertinentes para comprender la lectura de textos literarios en la escuela, ya que se basa en una simplificación de una construcción teórica más compleja, ¿sí? Advertimos esto porque en relación a los planteos postestructuralistas franceses, ¿sí? Respecto del texto, del placer del texto de Barthes, encontramos aquí una disonancia sobre lo que realmente sucede en las aulas. En este sentido estamos ante expresiones que nada nos dicen a los docentes sobre los modos de leer literatura en la escuela, incluso nada nos ofrecen sobre la enseñanza de la literatura más que el mero contacto con los libros, en una relación individual entre texto y lector, ¿no? Y esta necesidad de la construcción de significados, que quedaría librada a la suerte de los esquemas cognitivos planteados en términos universales, con base en las perspectivas psicogenéticas y psicolingüísticas que tienen su auge a partir de la entrada de las políticas neoliberales en la década de los 90 y en la reforma educativa de la Ley Federal de Educación. Esta indagación de la concepción del placer de la lectura son avances que hemos estado realizando en dos escuelas en particular de la provincia de Río Negro y nos nos localizamos en el segundo ciclo, ya que en la escuela primaria, en esta gradualización del sistema, segundo ciclo en nuestro sistema educativo de Río Negro corresponde a un cuarto y quinto grado, y allí se deposita, ¿sí?, la formación de lectores como el único horizonte de la escuela, ¿sí?, como el único objetivo a perseguir. Otra de las cuestiones que nos interesa sumar aquí es la problematización del trabajo docente o del rol docente en el marco de estas políticas y de la conformación del placer de la lectura como un eslogan educacional, que en el marco de estas reconfiguraciones del objeto de enseñanza de la literatura como lectura, básicamente, se percibe que hay un retorno de esta desproblematización del concepto de enseñanza a sus formas, y acá retomamos los aportes de Carolina Cuesta, a sus formas eufemizadas de mediación o facilitación, ¿no?, en el que el rol docente aparece entendido como el de un mediador o un guía que conecta a los niños y niñas con el texto literario. Y aquí aparece también una figura muy persistente que es la del puente, ¿no?, el docente como puente entre los textos y los niños.
En este sentido, queremos compartir un pequeño fragmento de uno de los diseños curriculares en su última revisión de la provincia de Río Negro, que deja en evidencia y a manera de ilustración esta idea de que las concepciones propias de las perspectivas constructivistas se enmarcan en lo que se viene reconociendo a nivel de la perspectiva psicogenética. Cito a continuación el diseño. Por eso, como docentes, señalas docentes lectores, mediadores entre la literatura y los chicos y las chicas, es imprescindible que la actividad de leer literatura se entienda a partir de la vivencia del placer que da a los adultos encontrarse con los libros. Así pueden empezar a filtrarse en las clases los espacios de la lectura porque sí, los tiempos de leer y nada más. Los alumnos y alumnas suelen hacerse cargo responsablemente de la gestión y sostenimiento de esos proyectos que promueven la lectura como fin en sí misma, como son los proyectos de la biblioteca en el aula, de la hora de lectura silenciosa. Por eso es valioso generarlos y defenderlos, ¿sí? Esto es un fragmento del último diseño curricular, como señalaba, de la provincia de Río Negro, que en realidad tiene fuertes zonas de préstamo con los diseños curriculares a nivel país y que tienen como base estas políticas curriculares definidas así en la década de los 90. En este sentido, y a partir del fragmento citado, volvemos nuevamente a esta identificación de la literatura como banalización de la misma, en el sentido que adquiere, ¿no?, estos tiempos de leer y nada más, y algunas formas que se presentan como estrategias respecto de lo que debería propiciarse para que este placer se genere. La lectura silenciosa, la biblioteca en el aula. Pensamos también en algunas escenas que como docentes hemos realizado y también observado, los rincones de literatura, los almohadones para generar esos espacios de distensión, ¿no?, generando situaciones en las que creemos que eso habilitaría la posibilidad de un encuentro placentero con el libro. Estas nociones conceptuales que fuimos desglosando respecto del objeto de enseñanza de la literatura, ya traducida, reconfigurada directamente como lectura, se fueron consagrando en estas políticas y en los discursos que fuimos mencionando y que fueron constituyendo de alguna manera las orientaciones de la formación docente. Allí me parece necesario el trabajo de Marinés Oviedo en su tesis doctoral, así como también de Matías Perla, que la verdad que es súper recomendable para seguir profundizando en este sentido, que te encuentran esta consagración, ¿sí?, de la política educativa curricular bajo los lineamientos de los organismos internacionales que proyectan básicamente un enfoque por competencias, ¿no? Entonces, la idea de la lectura como un fin para la educación primaria tiene que ver con la idea de competencia lectora, justamente, y que en este sentido Oviedo señala que esta proliferación de la política neoliberal, y en base a lo que hemos retomado junto con los trabajos de Mariano Dubín y de Carolina Cuesta, se consagran, ¿sí?, dando continuidad hasta el presente, sin problematizar de alguna manera aquella relación que se presenta entre el lector y el texto, y además desplazando o no siendo significativas las intervenciones de los niños y de las niñas que tienen mucho para decir sobre esa relación problemática con los textos, que no siempre redunda en una situación de placer. Como para ir cerrando y darle la palabra a mi compañero Ignacio, aclarar que estos son avances de investigación, este es un recorte de lo que venimos desarrollando justamente para compartir en términos de avances, y como primeras conclusiones parciales, consideramos que es necesario en este sentido, tanto en la provincia de Río Negro como estas zonas de préstamos que se encuentran con los diseños curriculares de todas las jurisdicciones del país, es necesario redefinir la enseñanza de la literatura en la educación primaria en base a conocer más cómo son los modos de leer literatura en la escuela, ¿sí? Esto que señalaba Mariano de partir desde el aula para poder comprender los problemas que allí acontecen. Claramente es un trabajo que no alcanza a desarrollar con las características y extensión que tiene todo el problema que esto conlleva, pero sí consideramos que es un aporte, ¿sí?, con la validación que requiere desde esta didáctica de la lengua y la literatura
de perspectiva gráfica, respecto de atender estos problemas territorialmente, ¿sí? En este caso en nuestra provincia de Río Negro, y que se suma a una serie de recurrencias que ameritan seguir consolidándose en futuras investigaciones, como preguntas y problemas de indagación localizados concretamente en las escuelas, en las aulas y en el trabajo docente. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, gracias Noelia por cederme la palabra. Quería recalcar nuestro agradecimiento por este espacio para presentar nuestros avances de investigación. Y bueno, al igual que Noelia, a mí me interesaba comenzar contando un poco de dónde surge este interés por el género fantástico. En particular en la escuela donde trabajo ya hace unos años, el William Morris, que comentaba Mariano Dubín al comienzo. Yo vengo dando en quinto, sexto y séptimo grado prácticas del lenguaje, y en quinto grado trabajo particularmente con el género de terror. He venido trabajando bastante con este género y he podido constatar que es uno de los géneros literarios que más atrapan a los estudiantes, que más tienen ganas de trabajar, pero suceden algunas problemáticas, ¿sí? Vengo percibiendo algunos problemas durante los espacios de enseñanza del género, propiamente dicho, ya que, por ejemplo, hay intervenciones de algunos alumnos que rompen un poco con lo que en la planificación estaba prescrito, ¿no? Por ejemplo, situaciones en las que uno pensaba enseñar determinado contenido y ciertas intervenciones lo sacan a uno del esquema. Supongo que alguna vez les habrá pasado en sus prácticas. Me ha pasado bastante, ya que por ahí yo iba, ¿no?, con una línea de enseñanza, una perspectiva particular, que es la que viene predominando hace bastante tiempo, ¿sí?, con una continuidad con ciertas prácticas añejas en la escuela argentina en particular. Mi investigación se centra en el otro lado de la enseñanza de la literatura. ¿Sí? Noelia trabaja con respecto al placer de la lectura, al concepto del placer de la lectura. Mi investigación se centra más en la enseñanza propiamente, cuáles son esos contenidos, ¿sí?, de enseñanza del género de la literatura, pero en particular del fantástico. Así, en mi paso por la licenciatura ¿sí?, de la UNIPE, así como en los avances que vine teniendo en mi investigación en particular, pude constatar a través de algunos autores, por ejemplo, en Carolina Cuesta, que se encuentra aquí presente, le mando un saludo afectuoso. Puede constatar que, por ejemplo, hay un encastre, ¿no?, como dice ella, de teorías literarias, ¿sí?, entre los contenidos prescriptos para la enseñanza de la literatura en el nivel primario, entre los cuales parece predominar uno en particular, una línea del estructuralismo de la narratología francesa, ¿no? De la mano, por ejemplo, autores como Todorov, Barthes, etc. En esta línea podemos constatar, por ejemplo, una fuerte presencia de contenidos como, por ejemplo, la búsqueda del narrador, de los personajes, del ambiente, y en esto se centra muchas veces la enseñanza de la literatura en general, y en particular en la enseñanza del género fantástico, ¿sí?, que vengo relacionando, vinculando con el género de terror, ya que en la enseñanza primaria y a veces también la secundaria parece estar bastante emparentadas desde la línea que se toma. En el fantástico es la línea principalmente de Todorov, ¿no?, sobre el fantástico. Podemos ver que
de hecho hay distintas concepciones sobre el fantástico, y hay algunas más amplias y otras más restrictivas. Y en la línea de Todorov, por ahí nos encontramos en la escuela primaria con una línea más restrictiva, justamente, una línea en la cual aquello que se considera fantástico es algo que rompe con lo real, ¿no? De hecho, se toma como el concepto de hecho fantástico, aquel que rompe con la realidad, ¿no? Planteada desde un principio en la estructura narrativa. Así, por ejemplo, también hay otro autor que nos sirve para retomar esta cuestión del problema que nos presenta tomar únicamente la línea de Todorov para pensar la enseñanza de la literatura fantástica, del género fantástico en la escuela primaria, que es la de Lucas Gagliardi, que encuentra una distancia entre las lecturas efectivas de sus estudiantes y la teoría todoroviana. Él, tras clasificar algunas líneas explicativas sobre el fantástico entre teorías restrictivas e integradoras, encuentra en el segundo grupo, el de las integradoras, un marco conceptual que supera varios problemas del primero. El desconocimiento, por ejemplo, entre estos problemas, el desconocimiento de los lectores no especializados, los supuestos previos sobre lo posible y lo imposible, las categorías estancas, la poca diferenciación entre obras muy disímiles y la valoración implícita que desprestigia a un amplio corpus de consumos literarios. En este sentido también lo podemos relacionar con otros aportes de otro autor, como por ejemplo Mariano Duin, que tenemos acá también presente, que por ejemplo constata en una de sus investigaciones, en su tesis de doctorado, que muchas veces se niegan o negativizan algunos conocimientos de los estudiantes sobre la literatura, por ejemplo cuando se trabaja en la escuela sobre leyendas, a veces se trabajan leyendas que los niños y las niñas ya conocen, ¿sí? Que circulan en su comunidad desde hace mucho tiempo y que algunas veces consideran reales. Y nosotros, en nuestro rol docente de educar, de enseñar, ¿sí? Algún conocimiento, pero desde una línea por ahí más ligada al positivismo cientificista, ¿no? Dividimos entre lo que viene del lo que es realista y lo que es no realista, y aquello que no es realista, ¿sí? Desde nuestra concepción se tacha como algo falso, como algo que no es verdadero, que no es real. Y de este modo es como suele suceder que se negativizan algunas de estas concepciones, de estas ideas sobre las historias que se narran, que circulan en la sociedad. Así me ha pasado también en mi escuela, en el William Morris, retomando la escuela donde estoy haciendo la investigación, que es la propia escuela donde trabajo, que, por ejemplo, me ha ocurrido en alguna práctica de enseñanza que uno de los estudiantes considere que un espíritu era real. Lo que sucedió fue bastante interesante porque yo cuestioné ese comentario que había dicho. En ese momento que lo hice, yo ya había cursado, ¿sí? Varias materias de la UNIPE, y esa intervención en mi cabeza fue a propósito, ¿no? Pero surgió algo interesante que me dijo que los espíritus son reales y los fantasmas son de los cuentos. Entonces ahí podemos ver por ahí algo que desde una mirada un poco más ligada a la perspectiva que estamos hablando, la perspectiva de Todorov, no podríamos decir que en realidad tanto el espíritu como el fantasma serían irreales porque no pertenecen a lo comprobable, ¿no? A lo que todos podemos percibir. Y sin embargo, en este caso él había diferenciado en su concepción, ¿sí? de los personajes que pueden aparecer en distintas historias, el espíritu era algo real. Surgió una discusión bastante interesante en el grupo, que bueno, queda registrada en una de mis aportes en mi investigación, pero no quiero alargar mucho más en este sentido. Por lo tanto, bueno, como vemos, una de las líneas que más particular importancia toman, ¿sí? es
en la enseñanza del fantástico viene a ser justamente esta línea entre lo real y lo irreal, y que está presente desde ya en los diseños curriculares. Por ejemplo, si echamos una mirada a los contenidos nodales, podemos encontrar que cuando se propone la enseñanza de la literatura fantástica, se propone la enseñanza, por un lado, de los personajes, de los ambientes, ¿sí? La caracterización de los personajes y demás. Esto que aparece en todos los géneros, pareciera que no hay diferenciación, ¿no? A veces entre unos géneros y otros en ese sentido. Y por otro lado, aparece el hecho fantástico, ¿no? Caracterizado como un acontecimiento que irrumpe con la situación cotidiana, ¿sí? Que se estaba experimentando en la lectura. Otra problemática que surge en mi investigación, que cobra bastante importancia, es la de cuáles son las lecturas, los consumos culturales, ¿sí? Que traen los estudiantes a las aulas. ¿Sí? Y en este sentido quiero retomar creo que la vi hace un rato, a Manuela López Corral, no es a propósito, que trabaja mucho con el concepto de hola, ¿cómo estás? Trabaja mucho con el concepto de los consumos culturales, y lo trabaja además también con géneros bastante afines al mío, por lo tanto es bastante interesante poder traerlo aquí. Por ejemplo, trabaja con respecto a las fanfiction, ¿sí? Y toma también las creepypastas, y cómo estos tienen una relación con la tradición de la novela gótica, ¿no? Bastante emparentada con la literatura fantástica, o que se confunden, por ejemplo, por lo menos, en las prácticas de enseñanza en la escuela primaria. En este sentido, perdón por mi informalidad, pero tuvimos un debate interesante también con Mariano una vez, en la que hablábamos de la similitud entre, o por ejemplo, esta mezcla que se produce, ¿sí? Entre los conceptos del fantástico y el gótico, si bien son géneros bastante separados en realidad en teoría, ¿no? Pero en la literatura, en la enseñanza de la literatura, del terror, en la escuela primaria y secundaria se trabaja bastante el género gótico. Bien, continúo con lo que estaba diciendo. Otra de las cuestiones que ve Manuela López Corral, que me parece bastante interesante, es la cuestión de cómo estos consumos culturales muchas veces son trabajados en las aulas, pero a veces son como podríamos decir, una excusa, ¿no? Se toma como el punto de partida, ya que, bueno, pues, pensamos que puede ser interesante para los estudiantes trabajarlo de este modo, pero no se trabajan en sí mismos muchas veces. Y ella logra encontrar que hay muchos consumos culturales de los estudiantes que presentan continuidades con la literatura que nosotros, desde nuestro rol docente, pensamos que tenemos que llevar al aula, ¿no? Uno de estos ejemplos es, por ejemplo, justamente la literatura gótica. En este sentido me ha pasado en mis observaciones de mis propias prácticas y la de otros docentes, que generalmente estas suelen surgir un poco más en espacios de enseñanza, como lo son aquellos que tratan de fomentar el placer de la lectura, ¿sí? Este concepto que viene abordando Noelia, en los que los docentes proponen una lectura de un libro, una novela o un libro que sea una antología de cuentos o algo por el estilo, y que por ahí, al presentar una mayor libertad en algún sentido, suelen surgir estas cuestiones. Pero es interesante porque estas cuestiones surgen cuando justamente el docente plantea una intervención y, a mi criterio, sin darse cuenta, están proponiendo una enseñanza de contenido, pero sin embargo, como esos contenidos no son los prescriptos, ¿sí? En los diseños curriculares o en otros documentos curriculares,
piensan que no están enseñando nada. Y sin embargo, sí, se está haciendo un debate muy interesante en donde salen cuestiones, en donde salen análisis muy pertinentes y en donde ellos traen a colación un montón de estos conceptos extraídos de los consumos culturales. Algunos de ellos, que quiero citar de mis propias prácticas, han sido, por ejemplo, series y películas de Netflix, de películas, leyendas urbanas y rurales, y fanfiction. Uno de estos consumos que han traído ha sido el de la historia del Pomberito, que a mí me llamó mucho la atención porque precisamente es una historia que trabajamos mucho durante la licenciatura de la UNIPE, donde uno de los estudiantes, que a mí me parecía que era bastante tímido, que no se animaba a participar en general, que en algunos contenidos a mí me parecía que le costaba bastante. Sin embargo, en este momento, cuando empezamos a hablar de leyendas urbanas y rurales, expone la historia del Pomberito y logra captar la atención de todos sus compañeros, ya que la puede contar con una precisión prácticamente fiel, se la acordaba de memoria, y parecía ya haberla contado como si fuera un narrador experto. En este sentido, creo que justamente el potenciar estos conocimientos que traen, el fomentarlos, el traerlos al aula, el darles el valor que tienen, puede generar espacios de intercambio riquísimos que permiten, ¿sí?, trabajar sobre otras cuestiones que por ahí no estaban en las prescripciones curriculares, que si nosotros nos hubiéramos centrado en ese momento, en vez de en el intercambio que se generó después, nos hubiéramos centrado en la enseñanza del narrador, de los personajes, del ambiente y todo lo demás, por ahí se hubiera perdido algo de toda esa atmósfera que se generó y que además permitió mostrar unos conocimientos que tenía uno de los estudiantes y que luego pudimos retomar en una clase siguiente, que fueron bastante interesantes. Bien, como conclusiones parciales también podría decir hasta ahora, aclarar de nuevo que es una investigación en curso todavía, que hay muchas cuestiones por continuar. Podemos decir que en mi investigación se corroboran bastantes conceptos de estos autores que vengo mencionando, y a la vez se puede observar cómo esta enseñanza de la literatura puede traer también otras perspectivas, puede traer otras teorías, como propone también Lucas Gagliardi, quien ya había citado, que fomenten otros conocimientos que no sean tal vez los habituales, y a la vez que se trabaje de una manera distinta, que no necesariamente tendría que ser simplemente el placer de la lectura, ¿no? Sino que también puede ser trayendo a colación consumos culturales de los estudiantes y relacionándolos con contenidos, ¿sí?, con otros contenidos que pueden ser los de la misma, los mismos diseños curriculares, pero también combinándolos con otros. Bueno, muchas gracias. Disculpen la informalidad, en mi caso suelo hablar un poquito más así. Gracias por la escucha y cualquier pregunta que tengan posteriormente será bienvenida. Bueno, agradezco fuertemente a Noelia Zúñiga e Ignacio Gándara por sus exposiciones, que han sido claras sobre conceptos que son muy complejos porque desarman modos de entender la enseñanza que no solamente han sido cristalizados en las políticas educativas, sino que también circulan como lugar común o único para poder repensar o simplemente pensar la enseñanza. Que les agradecemos desde el UNIPE esa voz
que pudieron tener. Y en este momento abrimos el diálogo a través de dos medios. Si alguien quiere hacer una consulta, y mientras esa persona hace una consulta, si algún otro colega quisiera preguntar algo, lo puede ir escribiendo en el chat, y yo luego, como coordinador de mesa, lo comparto. Que si en este momento alguien quiere hacer una consulta, se desmutea y consulta. Que puede ser una consulta o simplemente una observación, un comentario, algo que haya surgido. Débora está levantando la mano. Te escuchamos, Débora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Débora, soy orientadora de aprendizajes de una escuela primaria de la provincia de Buenos Aires, de Berazategui. Estoy escuchándolos con mi compañera orientadora social de equipo. Y nos vienen dos interrogantes. Nos gustó mucho lo que escuchamos. Primero preguntarnos esto, ¿cómo uno puede llevar el placer de los géneros literarios en sectores de alta vulnerabilidad, ¿sí? Donde, bueno, los factores que intervienen son otros, y cómo poder encontrarnos este placer por los géneros literarios. Yo recién escuchaba al chico que expuso, que me gustó esto que puso de poder llevar algo de la cultura que estos estudiantes traen y poder ensamblarlo con los que están en el diseño curricular. Pero bueno, cómo ustedes nos pueden tirar ideas de cómo llevar la pasión, ¿no? Digamos, por la lectura, por este mundo de la literatura en sectores de alta vulnerabilidad, donde, bueno, hay un montón de factores que intervienen. Esa es una. Y la otra, decime, Moni, ¿qué les pasa con mi compañera? No, que también hablábamos la posibilidad de esto de gestionar en las comunidades, ¿cómo se dice? En las comunidades hablábamos la posibilidad de los personajes del barrio. Quizás esta cuestión es, en cada barrio, cada comunidad quizás tiene un personaje de alguna forma que tiene una historia de vida también, y bueno, a partir de ahí quizás con los chicos trabajar esta propuesta, este tema de identidad, de bueno, situaciones emocionales que quizás revisa esta persona, porque por lo general tienen características de bueno, algún tipo de adicción. Tenemos acá en la zona, por eso más o menos uno refiere, y que siempre sabemos que hay una historia de vida en esa persona, y bueno, quizás eso también podría llegar a ser otra propuesta. Que ahora hablando con ustedes es como que se nos ocurre eso también. Pero bueno, esto de situaciones de alta vulnerabilidad, sobre todo donde hay comunidades que quizás no están muy en práctica dentro de lo que es, por fuera de la escuela, quizás no está muy en práctica el tema de esto de la lectura. No es algo que es muy cotidiano, el tema de la oralidad o de por circunstancias familiares que uno sabe que quizás algunos no saben leer y escribir, y bueno, con estas realidades, cómo podemos trabajar también. Bueno, gracias, Débora. Perdón, vamos a... Noelia, tenés apagado el micrófono. No, escuché que alguien quería intervenir y no sé, entiendo que vamos a ir respondiendo las preguntas o damos lugar a todas las preguntas que se realicen y después vamos contestando, no sé. No, lo óptimo me parece que vayan contestando. En todo caso, yo también como coordinador de mesa y como docente de la Universidad Pedagógica puedo complementar o acompañar algunos de sus conceptos. Y mientras, si algún colega tiene alguna consulta, la puede ir escribiendo en el chat, así ustedes también tienen tiempo de exponer a cada concepto, si no se va a hacer difícil. Bueno, genial. En relación a estas dos preguntas, por ahí quiero invitar a Ignacio, si le parece comenzar respecto de los consumos culturales, y claramente allí lo que plantean es una
cuestión geográfica, incluso cuestiones culturales, que me parece que vienen ahí respecto de las intervenciones que realizan los niños y las niñas, y sobre el placer de la lectura, que voy a profundizar luego de la intervención de Ignacio. Claramente tiene que ver con una política educativa curricular, como mencioné en la exposición, ¿sí? que guarda distancia con lo que sucede en las aulas, porque claramente el hecho de que yo le acerque un libro a un niño o a una niña no necesariamente va a atravesar esta experiencia placentera con el libro, así que más allá de las cuestiones culturales y de los contextos de proveniencia de nuestros estudiantes, tiene que ver con la posibilidad de darle lugar a esas intervenciones que denotan claramente consumos culturales de sus propios contextos, de sus lugares, y desde allí poder comprender, ¿sí?, que esas intervenciones nos están diciendo algo sobre esta relación problemática que hay con el texto literario y que no deviene en placer en algunos casos, ¿no? Pero bueno, me gustaría profundizar un poquito sobre esto después de que Ignacio pueda intervenir. Sí, por un lado, si bien no es mi tema de investigación, concuerdo con Noelia a partir de distintas lecturas, de distintas investigaciones que podemos estudiar sobre el tema del placer de la lectura. Claramente por el mero contacto con libros no se va a generar esto. Además de que también podríamos cuestionar incluso, ¿por qué no? ¿Por qué la búsqueda específicamente del placer, ¿no? Pero sí a través de los consumos culturales, que formó parte de la pregunta, ¿no? Esta cuestión de los consumos culturales, y se habló de la pasión por leer. Bien, también podemos hablar de cómo estos consumos culturales aunque sean de narraciones orales, aunque sean de películas, de series o de lo que sea, ¿sí? Si no es que tampoco no tienen contacto con este tipo de producciones, de cualquiera, todo ser humano tiene historias, ¿sí? Que se cuentan en su comunidad. Podemos también trabajar desde ese lado, ya que justamente estas historias también forman parte digamos, del folclore y por lo tanto también de la literatura en un sentido amplio, ¿no? No sé si hay una fórmula exacta y creo que la perspectiva que asumimos no busca justamente formular este tipo de prescripciones, ¿no? De cómo se hace pero sí podríamos plantear que en muchas prácticas que se han desarrollado, se puede ir comprobando, constatando que estos consumos culturales pueden traerse al aula y estos los incentiva a los estudiantes, pero por otro lado también tienen una riqueza bastante importante, ¿no? No siempre tiene que ser la lectura de determinado material canónico, si bien obviamente uno en la escuela trata de llevarlos hacia eso, hacia esa lectura canónica, perdón por los gritos. Sin embargo, esos consumos tienen una riqueza que también está emparentada muchas veces con lecturas canónicas. Es decir, de algún lado salen esos elementos culturales, ¿no? Y tienen una historia también, no salen de la nada en un contexto particular, sino que tienen toda una historia atrás, están relacionadas con otros elementos, y si nosotros empezamos a rastrear, como hacen varios autores, podemos encontrar un montón de relaciones con incluso textos del 1500, de antes de Cristo, etc., ¿no? Bien, así que me parece que esto de los consumos culturales puede un poco responder ambas cuestiones a la vez, ¿no? Tanto el tema del placer como el tema de qué hacemos con esos consumos culturales. Buenísimo, gracias Ignacio. Sí, a mí me interesaría sumar a la intervención de la compañera de Débora respecto de esta pasión por la lectura, ¿no? Hay claramente dentro de estas líneas de política curriculares
que bien se evidencia en el diseño curricular de la provincia de Negro, que tiene también buena relación con lo que se prescribe en otros diseños curriculares, que es esta idea de que tiene que aparecer un docente lector experto, de alguna manera, ¿no?, que debe modelizar la lectura a los niños, promoviendo modelos acerca del ser lector. Por un lado, esta cuestión también es lo que a nosotros nos condiciona, de alguna manera, el hecho de decir, bueno, seguramente lo han escuchado, para que los niños lean o adquieran el gusto por la lectura, el docente tiene que ser lector, ¿no? Esta cuestión que está bastante difundida. Y por otro lado, también pensar de este placer de la lectura, vuelvo sobre esta idea, se origina de los 90, aparece esta idea de la crisis de la lectura, ¿no?, como un declive importante en el que encuentra sus fundamentos para esta reconfiguración de la disciplina escolar y de la literatura en particular como lectura, ¿sí?, reconfigurada como lectura. Entonces allí se depositan cuestiones que tienen que ver con esta idea de la lectura por placer y nada más, y que el niño debería encontrar con placer. Lo cierto es que en estas intervenciones que los niños y niñas realizan, se pone en evidencia que no necesariamente eso genere placer, pero que tampoco quiere decir que los niños no lean, ¿no? Entonces ahí, más allá de sus contextos de proveniencia, me parece que tiene que ver con la posibilidad de dar lugar a esa palabra y el reconocimiento de las intervenciones que los niños y niñas realizan en torno a los textos que leen y que no siempre resulta armoniosa. Me gustaría por ahí Mariano, Carolina Cuesta, que está acompañándonos, que le agradezco, mi directora del trabajo final del TFI, así que agradezco su acompañamiento y también los invito si quieren sumar sus voces, que claramente van a hacer sus aportes. Sí, en principio vamos a centralizarnos en sus intervenciones, y en todo caso cuando haga el cierre de la mesa recupero algunos de los problemas, así les pueden consultar. No sé, Débora, si quedó claro o hay alguna cuestión puntual que quisieran repreguntar. No, quedó clarísimo. Muchas gracias. Igualmente, tanto a Débora como al resto de los colegas saben que la UNIP es un espacio abierto para el intercambio, y justo abordás una cuestión que desde la universidad y de la licenciatura todo el tiempo retomamos, ¿no? Como un problema tanto ideológico, pero también conceptual, es decir, llevar este espacio a un lugar didáctico. Bueno, cómo enseñar narración y dar cuenta de las narraciones de nuestros alumnos, cómo enseñar los géneros, que no sea una pregunta retórica abstracta, sino que justamente se inserte en los problemas e inquietudes de los docentes de enseñar. En un momento hubo un colega que levantó la mano, pero ahora no la veo. No sé si fuiste Leandro. Sí, Sí. fui yo, no sé si me escucha. Sí, se te escucha. No, simplemente perdón por intervenir ante el planteo de Débora, o la inquietud de Débora, compartir una experiencia de un grupo docente. Yo estoy en San Martín de los Andes, en Neuquén. Soy docente en el nivel medio, pero también soy docente en superior en el magisterio, y acompaño practicantes y residentes en primaria. Este año espero poder comenzar la licenciatura en la UNIP. Así que nada, eso. Y ella planteaba el acercar las lecturas a niños, niñas de sectores vulnerables. No sé si lo plantea dentro del ámbito escolar o por fuera. Nosotros con algunas compañeras de trabajo en el profesorado, en una actividad de extensión, proponemos la lectura literaria a niños, niñas, por fuera del ámbito escolar, en plazas, en ferias. Bueno, llegamos a veces a jornadas de protesta por vivienda, por trabajo, por lo que fuera, y a tirar una manta
haber hecho previamente, articulamos con bibliotecas populares de la localidad, y se está generando como una práctica de lectura con niños y niñas que a veces leen por su cuenta, a otros niños y niñas les leemos nosotros. Hay una selección de material, pero hay, no sé a qué grado de vulnerabilidad hacen referencia a las chicas, pero sí acá hay, bueno, gente de barrios de Tomás y demás, niños que están escolarizados, que están en 5º o 6º grado, pero que no están alfabetizados. Y en un principio sí es juntar al niño o la niña con el libro y ese primer acercamiento, ¿no? Pero después suceden otras cosas, hay discusiones, hay charlas y hay así vueltas, y al principio es medio complejo generar un ambiente de lectura, pero con el tiempo va, digo, si sirve como experiencia de hora como idea, estaría bueno. Nada, era compartir eso, me pareció que podría ayudar. No sé si algún otro colega quiere hacer alguna consulta o comentario. Agradecemos a Leandro por la participación. Y no sé si Noelia o Ignacio quieren retomar algo de lo que dijo Leandro o de lo que dijeron, o esperar a otras preguntas. Bueno, si quieren, primero voy a saludar porque si no estaba a Noelia, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Para quienes no me están viendo, mi nombre es Carolina Cuesta. Como viene refiriendo Mariano, nuestros desarrollos en docencia e investigación son colectivos, por eso vamos apareciendo nombrados. Y, digamos, respecto a lo que decían Débora, su compañera, Leandro, son aportes importantísimos porque también, digamos, nos van señalando, y las mismas investigaciones de Ignacio, de Noelia y de otras colegas, maestras y maestros que vienen trabajando en la carrera, es que falta mucho, ¿no? Por investigar. Justamente este movimiento que mostraron Ignacio y Noelia, digamos, de no ir con investigaciones que toman algún concepto, lo afirman, y con ese concepto vamos y decimos, bueno, el placer de la lectura se logra, sino poder hacer un estado de situación de las distintas orientaciones que nos llegan a los docentes a nivel nacional, territorial, revisarlos, y ahí lo importante cuando aparece la escuela, el proyecto, el trabajo de extensión, la escuela en particular en sí, ¿no? Como ahí van a ir apareciendo singularidades que hacen, que ameriten justamente un desarrollo de investigación. Una investigación por hacer, en definitiva, es esto. Por ahí a veces los conceptos se instalan, son parte de nuestro lenguaje docente, buscamos el placer, la pasión, etc. Ahora, lo interesante es cómo todo lo que nosotros decimos, por ejemplo, con eso, ¿no? Y me parece que queda claro que cuando vamos a esos intercambios, esas charlas, los valoramos, esto de recuperar, de pronto poner en valor narrativas que pueda haber en el barrio, preguntarles a los chicos qué historias conocen, qué otras, y nosotros como docentes, saber apostar que ahí hay relaciones posibles con la literatura, bueno, nos permiten justamente ser, digamos, quienes complejizamos esos conceptos en sí mismos, ¿no? Y los llenamos de significado, de explicaciones, de fundamentaciones. Entonces, bueno,
Digamos, esa es uno de los sentidos que tienen todas estas investigaciones, que serían imposibles si no se piensan justamente de manera colectiva, porque ninguno de nosotros, de nosotras, podemos estar donde ustedes justamente trabajan. Y cada uno de ustedes sabe de esas particularidades, y escuchar, conocer investigaciones hechas en otros territorios, en otras instituciones, en el marco de otros proyectos, siempre nos van a aportar, aunque no sean iguales, idénticas, a pensar nuestros justamente trabajos docentes, ¿no? Bueno, no sé si en el chat tenés algo, Mariano, o... Yo nuevamente abro el espacio si algún colega quiere consultar algo. En el chat no encuentro ninguna. O repreguntar. Si no, vamos a ir cerrando la mesa. Pero si alguno tiene una consulta, es un buen momento. Yo intervengo un segundo, más que nada para agradecerles por las exposiciones y para felicitarlos por la claridad de lo que expusieron, y lo interesante que resulta para mí escuchar sobre estas investigaciones situadas que están haciendo de manera tan sólida, tan fundamentada, ¿no? Las dos presentaciones me parece que fueron bueno, muy interesantes y muy claras. Así que bueno, gracias. Bueno, ¿nadie más quiere consultar algo, preguntar algo? Entonces, A mí me gustaría... ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. A mí me gustaría agradecer porque muchas de las personas que están aquí fueron profesores de la licenciatura, así que pensar en los desarrollos de estos TFI también los involucra, en el sentido en el que los fuimos citando, en el sentido en el que fuimos referenciando. Así que nosotros somos quienes agradecemos estos espacios porque nos permiten seguir construyendo a partir de las preguntas que hagan, a partir de las devoluciones. Reiteramos que estamos en este proceso de construcción de nuestros trabajos de investigación, ¿sí? Compartiendo avances. Así que todas las devoluciones y las preguntas que nos han hecho hasta el momento nos invitan a seguir pensando en ese sentido. Así que bueno, desde nuestro lugar venimos trabajando con Ignacio hace tiempo, un poco nerviosas también porque nos íbamos a encontrar en esta mesa con compañeros y con profesores que nos acompañaron, y por otro lado porque acá estamos en la provincia de Río Negro con temporal, así que tenía miedo por la conexión, pero bueno, ya pasó esta parte un poco más tranquila y les agradezco muchísimo la escucha y sus intervenciones. Bueno, ahora sí. Perdón, Mariano, quería también sumarme al agradecimiento a los cariños que les mando a esos profes y esas profes que están ahí del otro lado, que tuve durante la carrera. Bueno, a Mariano Duin y a Carolina Cuesta por guiarnos en este proceso de construcción de nuestras investigaciones, y a las personas que participaron, que estaban presentes, que hicieron preguntas o simplemente escucharon nuestros aportes, que humildemente estamos haciendo desde nuestros lugares de trabajo habituales.
Así que bueno, muchas gracias. Y también a Noelia, porque nos acompañamos mucho mutuamente en este proceso. Estábamos muy nerviosos y casi que hacemos un ritual hoy para poder hablar, para poder hablar con calma. Les mando un beso. Sí, totalmente. Y también nos alegra saber que tanto personas que compartieron esta mesa como colegas que se siguen sumando a la licenciatura, que realmente nosotros con Ignacio estamos convencidos de que es un trayecto que es muy interesante, porque la verdad es que nos permite replantearnos de alguna manera muchas cuestiones desde el lugar del trabajo docente justamente, y de no anular esta posibilidad de que como docentes podamos también producir conocimientos. Así que bueno, agradecida también a Carolina y a Mariano. Bueno, entonces les agradecemos fuertemente a Ignacio y Noelia por haber encabezado esta mesa, a todos los colegas que participaron, y quedamos a disposición de nuevos intercambios y encuentros. Yo voy a dar como finalizada la reunión, y cualquier consulta tienen en la página los mails de los colegas o mío para comunicarse con los colegas.